este momento de gran moda, los postmodernistas, Derrida, Foucault, Roland Barthes y otros, quienes han traído de vuelta a la consideración filosófica a este enigmático personaje. De su vida quiero mencionar solamente una cosa. Él era de origen militar, era hijo de una personalidad importante en la vida social francesa, y él muy pronto fue tomado preso por crímenes no políticos que él realizó. Por ejemplo, matar a mujeres durante el acto erótico para satisfacer justamente sus inclinaciones sadistas. La mayor parte de su vida, bajo la monarquía, bajo la revolución, bajo Napoleón, él la pasó en prisión. Hoy en día se lo considera uno de los pensadores, por lo menos más innovadores de la cultura europea. Han sido estos postmodernistas los que alrededor de 1980 se han ellos mismos reafirmado como grupo, sobre todo Lyotard, Roland Barthes y Foucault, y republicaron las obras del Marqués, y ellos lo llamaban el divino, por la misma razón que antes Max Horkheimer, el fundador de la Escuela de Frankfurt, también le dedicó uno de los capítulos centrales de la obra cumbre de la Escuela de Frankfurt, que es la dialéctica del iluminismo o dialéctica de la ilustración. En el continente latinoamericano, el Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, también le ha dedicado unas páginas muy sesudas. Es por todo eso, estimado público, que lamentablemente tenemos que dedicar unas palabras a este señor. En la descripción de su, lo podríamos llamar su utopía, ocurre como siempre en la isla que él llama Tamoé. Ahí está la isla. Y también en la novela Aline et Valcourt, que creo que en español se ha traducido como Alina y Valcourt. En esas dos grandes obras está la utopía que Sade nos muestra. ¿Qué tiene de especial la utopía y por qué en tiempos actuales los postmodernistas lo han endiosado? Por una razón muy interesante. Las otras utopías son o tecnológicas, o políticas, o de corte social radical. Esta utopía, la utopía del Marqués en Tamoé, es una utopía de la absoluta libertad erótica. Y esa libertad, según él, según el autor, es la que produce la felicidad de los seres humanos. En esta utopía en Tamoé, en esa isla que no se describe dónde es, no hay reglamentaciones ni constricciones para el placer. El ser humano, como tiene la total posibilidad de hacer realidad todas sus fantasías, ese ser humano es democrático, pacífico, solidario con los otros, democrático, antielitista, buen vecino y enemigo de toda iglesia. O sea, la fantasía del Marqués de Sade es muy simple. Como los otros creen que la solución a todos los problemas es o económica o política o cosas por el estilo, él cree que la solución a todos los problemas de la humanidad se deberían exclusivamente a la falta de toda constricción en el plano erótico sexual. Esa sería la solución a todos los problemas del mundo.
Por lo tanto, hay que mencionar la existencia de esta utopía simplemente porque nos muestra un punto de partida y un punto de vista que no habíamos tratado hasta ahora. En esta isla de Tamoe no hay propiedad privada, eso que en casi todas las utopías. El Estado es el único poseedor de bienes. Existe total libertad erótica, pero al mismo tiempo, el Estado cumple una sola función: garantizar esa libertad erótica. Por ejemplo, si alguien no quiere someterse a los deseos de una persona autoritaria, por ejemplo, de un varón autoritario que quiere infligir dolor a una chica, esa chica tiene el deber y la posibilidad de acudir a la autoridad, porque la autoridad está también destinada a defender los derechos individuales de ella. En una palabra, los derechos individuales de los débiles. Si las personas en forma voluntaria y consciente aceptan juegos sadomasoquistas, o sea, juegos eróticos que combinan el dolor y el placer, esa es una cosa que el Estado no debe inmiscuirse en ello. Total libertad, pero previo consentimiento consciente y libre de las partes involucradas. Como ven ustedes, no es pues tan malo el divino Marqués, ¿no es cierto? Para parámetros actuales, en el fondo sería una especie de tipo autonomista que estaría, yo creo, bien visto en la sociedad actual. Además, porque él, justamente porque dice que, por ejemplo, una mujer que se siente intimidada por un varón que quiere juegos sádicos, esa mujer tiene que acudir al Estado, a la autoridad, porque el Estado garantiza la absoluta igualdad de género. Es uno de los primeros pensadores en la historia de la humanidad que ha pedido la absoluta igualdad de géneros también para cuestiones políticas. Existe la posibilidad legal de matrimonio, pero también existe la posibilidad de divorcio con un simple trámite administrativo sin que intervenga el poder judicial. Tanto el matrimonio como la separación, el divorcio, son libres y fácilmente accesibles. Ahora, como no hay propiedad privada, entonces no hay el deseo de ser mejor o más rico que el otro. O sea, los fenómenos de la codicia y la ambición, que son los fenómenos predominantes en el mundo, esos fenómenos para el Marqués de Sade no existen en la utopía del futuro. Él naturalmente cree que eso es fácilmente factible, el construir esa utopía, porque no se necesita ni un gran desarrollo tecnológico, es lo contrario a Mercier, no se necesita ningún desarrollo tecnológico, lo que necesita es lo que él ha predicado curiosamente en todas sus obras. Se necesita solo la buena voluntad de los involucrados. Y si nosotros desde niños somos educados en una atmósfera de tolerancia, incluyendo la tolerancia erótica, nosotros vamos a ser suaves, tolerantes, respetuosos del prójimo, etcétera, etcétera. La mejor familia para el Marqués de Sade es la familia permisiva, la familia que da total rienda suelta a los hijos. Si los hijos quieren algo con los padres, problema de ellos. Es la familia en que nadie trata de influir moralmente sobre otro. Esa falta de ética se le ha criticado severamente porque evidentemente el Marqués de Sade tiene un solo principio,
que es dar rienda suelta al placer. Y él cree que dando rienda suelta al placer, los seres humanos dejan de pensar en las dos calamidades que existen en el mundo: el dinero y el poder político. Él tenía, claro, estuvo casi toda su vida preso, tenía obviamente una rabia comprensible contra la política, además de todos los colores, todos los regímenes, todos lo mantuvieron en prisión. Entonces, él creyó que la política es realmente lo que arruina al ser humano: la política y la codicia por bienes. Y si una persona, según él, es educada desde niño en una atmósfera totalmente permisiva, esa persona se convierte en un ciudadano tolerante y democrático, lo cual es una utopía, pero como todas las otras, no se puede comprobar en la realidad. Por favor. ¿Cuál era la posición del Marqués sobre el cristianismo? Enemigo furioso. Claro, claro. En esa época no estaba separada en Francia la Iglesia del Estado. Y los mayores enemigos del divino Marqués han sido los sacerdotes, obispos, etc. Ellos son los que impulsaron los juicios contra él, etcétera. Hasta le negaron la extrema unción cuando estaba muriéndose. Es decir, la Iglesia siempre estuvo totalmente en contra. Y los postmodernistas actuales, que lo han revitalizado, son también en general pensadores que no tienen una buena opinión, sobre todo de la Iglesia Católica. Pero, vamos, diferenciando entre... Parece interesante diferenciar, digamos, el pensar del Marqués de Jesús o de eso que de la Iglesia o algo así, porque, por ejemplo, no sé qué... Es que hay algo también bastante erótico en muchas partes del Evangelio, o sea, que se me hace interesante esa pregunta, pero tal vez para otro rato. Como de la sangre y el cuerpo. En toda la Biblia, hay elementos eróticos. Claro. Chicos jóvenes, yo aconsejo a ustedes, por razones estrictamente literarias, que ustedes lean un capítulo muy corto del Antiguo Testamento, que es el Cantar de los Cantares, escrito nada menos que por el rey Salomón, que es un canto erótico a la belleza femenina. Por favor, ¿cómo es su...? Enrique Claus. Una consulta sobre esta libertad erótica. ¿Usted ha hablado antes? No. Es la primera vez. Perdón que le pregunte, tengo una memoria malísima. ¿Claros? Sí. Ya. Usted ha hablado que postulaba la libertad erótica. ¿Tenía algún límite para él esta libertad erótica? Y hago la relación con vida y muerte, ¿no? Si bien pareciera que porque ha estado en la cárcel precisamente por crímenes no tenía un límite, él consideraba que la muerte era algo que era permitido si era consentida. Lamentablemente sí. No tenía límites y él creía que si un juego erótico tenía la muerte, así nomás es el placer supremo en ese momento en que la víctima se deja morir o se muere por la acción del otro. Es el precio que hay que pagar por el placer supremo. Obviamente lo mandaron a la cárcel. No le valió nada que pertenecía a una de las familias más poderosas de la nobleza. Además, por parte de madre, él era descendiente directo del gran poeta y filósofo que hemos tratado al comienzo, de Petrarca. O sea, un tipo realmente muy influyente en la corte francesa. Todas esas influencias no lo salvaron de la condena a la cárcel. Porque evidentemente, como dice el señor Claros, el gran peligro de estas fantasías es que no conocen límites. Y un acto sádico puede terminar en la muerte de la pobre víctima. Para Sand, esa muerte era la expresión justamente del apogeo, del punto culminante del placer. Nosotros todos estamos muy alejados de todo eso, ¿no es cierto? Así que... Sí.
Por favor, perdón, ¿tengo su nombre? No, estoy de viento nomás. Por favor, siga. Continuando un poco la pregunta, ya que menciona que esto ha sido retomado por los posmodernos, Sí, sí. En cuanto a los límites, ¿él hablaba de hombre-mujer adulto o era libre e incluso en ese tema? Lamentablemente también tenía placeres sádicos con niños. Lamentablemente. Imagínense usted, ha debido caer tan mal a todos que pese a que era oficial del ejército, venía de una familia muy poderosa, etc., no lo salvó de estar en la cárcel durante la mayor parte de su vida, porque el primer juicio ya le probaron al tipo que había matado a alguien para ver el placer supremo, para experimentar el placer supremo. Él mató a una chica y claro, eso, aunque sea miembro de la nobleza en esa época, eso ya era demasiado. Señor Doctor, Paz, ¿no es cierto? Sí. En la relación que existe entre los posmodernos, Gianni Vattimo, homosexual, Foucault, homosexual, Sloterdijk, no me consta, es que obviamente son partidarios de estas preferencias que cita Sade, pero este extremo, yo soy conocedor de que era parte de la práctica judía, una práctica que los ha hecho ser un pueblo, digamos, expulsado varias veces de diferentes países de Europa, el llamado libelo de sangre, que es el sacrificio de niños, precisamente en un acto ritual de ofrenda al Dios que no era el Dios cristiano, el Dios Jehová que se llama, sino que era el otro Dios. Y la pregunta en cuestión es si existe alguna relación entre Sade y esta creencia, ¿cuál era la interpretación que Sade tiene sobre el diablo? Gracias, señor Paz, una pregunta muy interesante. Yo he leído solamente 2 obras del Divino Marqués, la Aline y Valcourt, que contiene a veces se publica junto con la fantasía utópica de la isla de Tamoé, y también he leído Juliette o las desventuras de la virtud, donde él muestra, en el caso de una chica joven, bella, rica y poderosa, Juliette, él muestra que seguir estrictamente reglas éticas, principios morales, solamente lleva a desgracias. Entonces, no hay duda de que él, yo creo, mi interpretación personal, él tenía algo de diabólico y por lo tanto seguramente... En el sentido judío del término. No sé cuál es el sentido. Debo reconocer ahí que no tengo ni la menor remota idea. Pero yo le quiero complementar esa información sobre los niños. El gran enemigo de la República Romana fue el Imperio de Cartago. Al comienzo de la expansión del Imperio Romano, Roma se enfrentó con un poderoso país que gobernaba casi todas las costas del Mediterráneo occidental, o sea, las costas españolas, las islas, el norte de África, lo que ahora es Túnez. Eso era Cartago, la gran ciudad de Cartago, que también fue muy, muy próspera e importante en la época romana. En la época romana esa provincia era la más rica de todas. La conquista, por lo tanto, de Cartago ocurrió, entre muchas otras razones, por cuestiones comerciales, obviamente, y de dominio, pero también porque los romanos querían evitar el sacrificio de niños. Además tenían que ser niños de las primeras familias del país, y esos niños tenían que ser sacrificados a los dioses vengativos seguramente de la religión fenicia, eran fenicios, de los cartagineses. Es algo terrible, ¿no es cierto? Se consideraba que la familia hacía un servicio a la nación, sacrificando a sus hijos, y los niños eran deificados, o sea, se volvían pequeños dioses. Por lo tanto, señor Paz, yo supongo que el sacrificio de niños a una deidad es algo compartido por varias religiones.
Ahora, sobre lo que usted menciona de la religión judía, no tengo ni la más remota idea. El señor Salas, y luego usted. Doctor, Sabe piensa que hay que dar rienda al placer, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias habría con el hedonismo de Epicuro? Bueno, el de Epicuro es pues moderadísimo. Es una filosofía del placer lícito, o sea, de los placeres moderados. Además, el propio Epicuro no era un epicúreo como se lo considera hoy. Era un tipo muy moderado, y él creía más en los placeres intelectuales. Yo le aconsejo, si usted se interesa por ese tema, en esta carrera hay un docente que se llama Boris Inti Chamani. Ese docente ha publicado un grueso libro, que creo que son 700 páginas, sobre el epicureísmo. 700 páginas ahí debe estar absolutamente todo, lo que se refiere a esta tendencia. Creo que es una tesis doctoral laureada, etcétera, etcétera. Pero mucho yo no conozco sobre el epicureísmo, porque no soy especialista en esas escuelas, el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo, que son las escuelas que vienen después de los grandes clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso conozco muy poco. Señor Molinero. Gracias, doctor. Bueno, cerrando un poco el círculo acerca del Marqués de Sade, espero que por lo menos no se haya comido a nadie, ¿no? No sé. Nada raro, ¿no? Nada raro. Por lo menos No se la compró. le gustaba mucho la buena comida. Era un epicúreo, eso sí. Le gustaba la buena comida. Por eso nada raro quizás. Las mujeres bellas, etc. Y combinar esa clase de placeres, que no creo que haya pasado. Digo, no se la debe haber pensado mínimamente. Sí. Ahora, cerrando quizás todas estas exposiciones que nos ha tratado acerca de los distintos utópicos y sus obras, rescataría dos puntos interesantes que entrelazan a todos casi por igual. Uno sería que todos lanzan una proyección una crítica normativa acerca de lo que son sus tiempos, sus contextos históricos, y siempre tratan de lanzar como una especie de, podemos llamarla esperanza o algo, que a futuro o en algún momento del tiempo se podría, entre comillas, realizar. Por lo menos ellos piensan eso, y por eso yo creo que es su intención de poner en escritura todas estas obras y no solamente quedarse con ellas en la sola cabeza. Eso por un lado, como para decir que la vida vale la pena solamente si tenemos estas cosas. El día, más allá de que la utopía sea disparatada, sea política, sea religiosa, sea científica, o sea, como en el Marqués de Sade, sí, que vale la pena y se necesita de esto, que cuando ya no hay esto, al parecer que quizás ya no vale la pena vivir, por un lado. El segundo punto que rescato, que es interesantísimo, es que todas estas utopías parten del lado individual. Cada autor siempre lo propone desde su perspectiva, pero no espera el apoyo o el respaldo de su comunidad. Más bien su comunidad muchas veces lo repudia o siempre va a estar en su contra. Y es también un rasgo, ¿no?, de lo que es de lo que anticipa la modernidad, de que es bastante y diría que va en contra incluso de la tradición que al principio nos mencionó Príncipe Esperanza de Ernst Bloch, cómo es que había un vínculo con lo que eran las tradiciones religiosas y cómo estas también podían proyectar unas utopías, pero estas utopías eran más de carácter colectivo, siempre tenían un respaldo de la comunidad, del colectivo o de algún grupo humano que como que comulgaba con ellas, pero estas utopías se lanzan, diríamos, al éxito, pese a que son solamente motivos, en últimas, el Marqués de Sade es la máxima expresión de esto, muy individualistas como tal, pero es un principio que hasta ahora quizás puede rescatar, nada más. Gracias. Como ha dicho, yo diría, sabiamente el señor Molinero, estas dos reflexiones sirven para cerrar definitivamente este largo capítulo sobre los modelos utópicos. Reitero los
argumentos del señor Molinedo con una pequeña inclusión. Evidentemente, uno de los puntos centrales que todos los especialistas posteriores, incluyendo Ernst Bloch, han mencionado, es que las utopías son en el fondo una crítica disimulada al estado de cosas que reinaba en ese momento. La primera, la República de Platón, es seguramente una crítica a la decadencia de Atenas y a los peligros a los cuales Atenas estaba sometida después de su derrota ante Esparta. La República fue fue concebida unos 20 años después de la caída de Atenas en manos de los espartanos. Y está muy claro, porque ahí realmente yo aconsejo que ustedes le echen un vistazo muy rápido a la Utopía de Tomás Moro, que da el nombre al género, porque se nota muy claramente lo que Moro critica es el estado de cosas en la Inglaterra renacentista, muy claramente. Y también se ha dicho, estimado público, yo creo con mucha razón, que las utopías son una crítica temprana, tan curiosa por ser tan temprana, a la modernidad, a las alienaciones modernas, a las alienaciones que produce la modernidad. Realmente la Gran Bretaña se adelanta, en eso Marx tenía razón, la Gran Bretaña se adelanta al desarrollo de Europa occidental con una urbanización muy acelerada y muy fuerte, con la construcción antes de la industria, que empieza con la construcción de la máquina de vapor a fines del siglo XVIII, pero ya mucho antes, ya en la época de Tomás Moro, realmente hay un artesanado muy grande y muy fuerte, numéricamente muy extendido en la Gran Bretaña. Y ese artesanado no tenía ninguna representación política. Entonces, no hay duda que ha habido en las utopías una intención de criticar el estado de cosas de la vida, en la vida de los autores, y ellos, como en esa época no se podía criticar abiertamente, han imaginado un orden ideal que es simplemente una contraposición a lo realmente existente, considerado como carencial, como deficitario. El segundo punto que menciona el señor Molinedo es que las utopías, por lo menos una parte de ellas, tienen un carácter más bien individualista. Ese es también un rasgo poderoso de la modernidad. Vamos en pocos instantes a pasar a otro tema, pero también ligado, que es el escepticismo moderno. Y no hay duda que eso está ligado a podríamos decir, a un rejuvenecimiento del individualismo. Como dice Molinedo, el propio gremio de pensadores, filósofos, gente culta, no apoyó a ninguno de estos pensadores utopistas. Ni Moro, que murió decapitado, ni Bacon, que tuvo que renunciar, ni Campanella, que estuvo preso también, y todos los otros no tuvieron ningún respaldo serio. Recién a mitades del siglo XIX, o sea, no hace mucho tiempo, es que hay realmente un renacimiento del pensamiento utópico muy fuerte. Yo les aconsejo que digiten el Principio Esperanza en un buscador electrónico, porque esta voluminosa obra, lamentablemente son 3 gruesos volúmenes, registra todos esos pasos que desde una perspectiva marxista, todos los pasos en que han transcurrido las utopías. Sí. Don Jorge. Quiero añadir algo. Todo lo que La cuestión de algunas conclusiones. Algo que me gusta de todos los pensadores utópicos que hemos visto es que no culpan, como mencionaron, culpan al estado del orden de las cosas y culpan, digamos, he mencionado, tal vez no les gusta la codicia, no les gusta tal vez
por digamos, algo moral de las personas, como su codicia o Ambición. libertinismo, ambición, o puede ser, y hay de varios lados, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a Sade, que es muy opuesto a Campanella, ¿no? Es su perspectiva, digamos, del erótico, que creo que Campanella como mucho más, muy opuesto, me parece, por lo que he citado. También, digamos, culpan a algunas estructuras, instituciones, como puede ser la propiedad privada o la iglesia, pero no culpan a grupos de personas, ¿no? Digamos, o sea, mencionó también que debido a su época hay una discriminación a las mujeres, y supongo que hasta hoy. Claro, pero digamos, proponen en sus utopías que no pueden votar las mujeres, o sea, no, y eso es más que todo por la época, ¿no? Sí. Pero en ninguna de esas utopías he visto decir, el problema es que las mujeres son el problema, ¿no? Es como que es más un defecto de la época que un argumento central. Y también lo mismo, digamos, supongo que Moro ha debido ser racista contra los negros, ¿no? Porque en esa época ya había esclavitud y comercio de esclavos. Claro. Sí, y probablemente, no sé, creo que Erasmus está antes, pero Moro tal vez ha tenido igual. Son contemporáneos. Sí, han debido tener igual como ciertos, han debido tener prejuicios contra, digamos, contra judíos, Contra los musulmanes. contra musulmanes, etcétera, pero no han sido, o sea, su argumento no está ahí porque utilizan argumentos lógicos, racionales, y están observando, digamos, la complejidad de la sociedad, y eso creo que también es algo muy moderno, ¿no? Sí. Y importante, sí. Como dice don Jorge, estimado público, las utopías son de alguna manera el comienzo de la modernidad. Ese pensamiento utópico, lo central que lo hemos visto, es que están todas construidas bajo principios racionalistas. Ningún utopista hace mención a tradiciones, a la religión, a saberes ancestrales, nada de eso. Están construidas racionalmente y eso es obviamente algo novedoso. Estimado público, a partir de este momento vamos a ingresar a otro tema, que es el escepticismo moderno, que es la primera etapa del racionalismo cartesiano. Y ese escepticismo moderno se ha desarrollado primeramente en Francia. Ustedes han visto, Italia ya ahora, en el siglo XVI-XVII, juega un rol cada vez más pequeño en la cultura, no en el arte, pero en la cultura filosófica, que se ha trasladado a la Gran Bretaña y a Francia. Y aquí en Francia nos encontramos con un pensador muy original que para muchos no es estrictamente un filósofo, sino un escritor, un ensayista. Es Michel de Montaigne. Me permito unas palabras sobre este señor porque él ha inaugurado un género literario. El ensayo es un género que está entre el tratado sistemático y el relato literario. El ensayo es como una reflexión filosófica, pero mucho más corta que un ensayo sistemático y escrita generalmente en un lenguaje muy literario. Todo eso se encuentra en la única gran obra importante de Montaigne, que es sus ensayos. Él además creó el nombre a ese tipo de literatura. Su obra principal simplemente se llama Ensayos. Montaigne es uno de los pocos pensadores que venían de familias muy ricas. Era hijo de un muy influyente comerciante que se volvió luego terrateniente. Ellos construyeron el castillo de Montaigne, que en parte se lo puede visitar hoy. Y Montaigne, claro, no tuvo en la vida que trabajar, por suerte. Entonces se dedicó a pensar. Y la mejor manera de pensar, estimado público, es ser autodidacta.
Él no visitó ninguna universidad, estudió Derecho, pero se interesó muy poco por el ejercicio del derecho. El padre le compró un puesto, como era lo usual en esa época. Montaigne llegó a ser alcalde de Burdeos, una ciudad importante en Francia, en el sudoeste. Llegó a ser alcalde simplemente por compra de puesto. Les menciono esto porque hay un ensayo donde él brillantemente defiende esa actitud. Montaigne tuvo una vida, digamos, muy cómoda, se dedicó a los viajes y a pensar. En el plano erótico absolutamente nada de mujeres, hombre sabio. Y luego él, Montaigne, se dedicó un poco a la política. Entre 1560 y 1598, un larguísimo periodo, hubo también guerras civiles en Francia, las llamadas guerras de la religión. Los protestantes lograron formar ejércitos y tomar grandes partes del territorio francés. Y estuvieron a punto de conquistar todo ese estado. Montaigne fue el gran mediador entre católicos y protestantes. Y él, como consejero del rey Enrique IV, que era protestante, le aconsejó lo siguiente. Enrique IV ganó militarmente casi todas las batallas. O sea, parecía que el reino de Francia iba a caer en manos de los protestantes, de los hugonotes, como se llamaban en Francia. Pero no pudo tomar París, que era el centro del catolicismo recalcitrante. No pudo tomar. Y por ello no pudo ser coronado. Entonces Montaigne, hombre, vamos a ver que era escéptico, no creía en grandes soluciones, no creía en ideologías, hombre, realmente en eso muy astuto, le aconsejó al rey que se vuelva pro forma católico, con el argumento que ha pasado a ser una frase común en Francia cuando se toma una decisión desagradable: París bien vale una misa. O sea, París, tú conquistas la capital con tal de que te vuelvas católico, hacemos una misa, tú comulgas, etcétera, etcétera, y los parisinos te abren las puertas. Lo que realmente ocurrió, lo que piensas tú en tu fuero interno es cosa tuya. Pero de dientes para afuera, de boca para afuera, no hay más remedio que convertirse al catolicismo. Al mismo tiempo le aconsejó al rey el llamado Edicto de Nantes, que ocurrió poco después de la muerte de Montaigne, que es el primer edicto estatal de total tolerancia religiosa. A los protestantes, obviamente los católicos ya gozaban de absoluta libertad, se les concedió la libertad de culto. No solamente la libertad de culto, sino la libertad de construir iglesias, de mantener fuerzas de seguridad, y además el famoso edicto contenía un principio que hoy es un lugar común, pero que ha durado muchísimo para que sea aceptado. En puestos públicos no puede haber ninguna diferencia por motivos religiosos, geográficos, sociales, etc. O sea, ninguna discriminación por motivos sociales, podríamos decir, la pertenencia a una religión, a un grupo geográfico o algo así. Entonces, con Enrique IV, que en Francia se lo llama el buen rey, con Enrique IV empezó una época de relativa tolerancia en la época moderna. Y Montaigne seguramente ha contribuido a esa tolerancia. Permítanme, estimado público, que cite solamente del muy famoso prólogo a los ensayos, porque este pequeñísimo, es una cosa de un minuto, este prólogo nos da una idea de qué es el escepticismo unido a un individualismo muy fuerte.
Dice Montaigne al pie de la letra: no es un libro entretenido, lector, no promueve ninguna causa pública, no enaltece ningún ideal honroso, ni esboza ningún consejo práctico. Este libro no tiene ninguna utilidad para ti, lector. Lo escribí sola y exclusivamente para llenar mis horas de ocio y angustia. Yo soy, esta es la frase principal, yo soy la única materia de este libro. Reitero, yo soy la única materia del libro. Tu lector, no deberías malgastar tu tiempo leyendo este texto. Los lectores se sentirán muy decepcionados con mi legado, pues no promuevo ningún movimiento, ninguna causa, ningún partido, sino solamente quiero expresar lo que pienso. Fin del prólogo. Como ustedes ven, hay una tendencia fuertemente individualista y anticolectivista en este prólogo. Y eso es claramente un signo de esa modernidad que a partir del siglo XVI también está avanzando fuertemente en Francia. Y además aquí vemos un rasgo escéptico, o sea, un rasgo de descreimiento. Él dice claramente, el libro no promueve absolutamente ninguna causa pública. No es ni a favor de los católicos, ni a favor de los protestantes, ni a favor de la limitación de los poderes reales, ni a favor del fortalecimiento de los mismos, nada de nada. El libro se refiere, según Montaigne, solo a sus horas de angustia y de ocio. Como era un tipo muy rico, él compartía la idea, que también está en Aristóteles, del ocio creador. Es decir, cuando uno tiene dinero y tiempo, las dos cosas más escasas en este planeta, uno puede pensar, decir y hacer lo que uno quiere. Y eso es lo que hay que fomentar. No hay que fomentar, según Montaigne, y eso es lo escéptico, lo que duda, no hay que fomentar ninguna causa pública. Porque todas las causas públicas, todas, estimado público, terminan mal. Ven ustedes algo muy, no solamente escéptico, sino muy pesimista. Es decir, toda causa pública siempre termina mal. No sé qué piensan ustedes. Don Jorge, todo termina mal, toda causa pública. Usted que se va a dedicar a fomentar causas públicas. Pero es como, no hay otra, o sea, es como, porque es poco lo que decía el compañero Salas, de que es como, tiene que haber cohesión, normalmente es como, las causas públicas fomentan también la individualidad, y luego la individualidad va a fomentar causas más grandes sociales, entonces es como un círculo, pero que las causas públicas siempre al final son agrias. Sí. Son agrias. Se considera Montaigne el precursor de Descartes, por lo tanto del racionalismo, porque él, como vamos a ver, establece la idea de que la duda y no las certidumbres es lo que mueve el pensamiento y lo que hace avanzar a todas las culturas. La duda, no las certidumbres. El individualismo liberal de John Locke y las escuelas sucesorias liberales también tienen aquí un claro precursor. Pero también, y esto en forma muy clara, el relativismo de valores, como vamos a ver, que es uno de los elementos centrales de las corrientes postmodernistas actuales. Dicho en una palabra, estimado público, este señor Montaigne realmente puede ser considerado el precursor de algunas corrientes importantes del pensamiento.
Yo creo que para comprender a Montaigne es necesario decir dos palabras sobre su época. A él le tocó vivir esas guerras de la religión, que fueron excepcionalmente duras en Francia y justamente en la región donde él vivía, o sea, Burdeos y el sudoeste francés, que estaba fuertemente influido por los protestantes. Y él se dio cuenta, y eso es lo que lo hizo para siempre un escéptico, que los protestantes no eran mejor que los católicos. O sea, lo que hablaban los protestantes, la libertad de conciencia, entre nosotros y Dios, no necesitamos la tutela de la iglesia, etcétera, etcétera. Él notó que eso no tenía nada que ver con la práctica de todos los días en las regiones dominadas por los protestantes. Los protestantes se comportaban en la vida cotidiana exactamente como los católicos, ni mejor ni peor. Entonces, ¿para qué apoyar a uno de los dos bandos? ¿No es cierto? Está claro. La vida intelectual francesa en ese siglo XVI empieza a ser altamente individualista. Antes del siglo XVI han habido naturalmente poetas y literatos. La mayoría de ellos han pasado a la completa anonimidad. Pero a partir de ese siglo hay en Francia hasta hoy un gran culto del talento individual, personal, el cuidado de las formas, el perfeccionismo del sistema de exposición de ideas. Y ahí Montaigne y el que le sigue, La Rochefoucauld, realmente ha mostrado la enorme importancia de un estilo altamente elegante, pero al mismo tiempo de frases cortas y comprensibles, para que la filosofía tenga eficacia popular. Es una combinación, estimado público, típica, yo diría, en origen de la cultura francesa. O sea, el estilo tiene que ser breve, lacónico, frases simples, frases todas cortas, pero al mismo tiempo tienen que ser frases muy bien formuladas. Cada frase tiene que pasar por el tamiz continuo, puede durar años, él trabajó años en los ensayos, tiene que pasar por el tamiz de la elegancia, por el control estético de la belleza literaria. Y eso es algo, claro, que no todas las culturas aceptan. O sea, textos breves, cortos y elegantes simultáneamente. Don Jorge. Una pregunta breve sobre esto. ¿Usted cree que eso se ha mantenido en Francia hasta, digamos, la época de los posmodernos? No, para nada, para nada. Son farragosos, confusos, hacen además culto de la confusión y de la oscuridad. No. Yo creo que eso era lo típico en Francia solo hasta el siglo XIX, con escritores como Mérimée. De ahí en adelante Francia cayó en un barroquismo que dura hasta hoy. Por ejemplo, esos textos terriblemente largos, confusos, enredados de Derrida, Foucault, Lyotard, Lacan, todos ellos son textos que Montaigne hubiera dicho: eso no vale la pena ni leer. Bueno, entonces, el culto a la forma. Ustedes saben, Francia se consideran ellos mismos, los franceses, como los cultores de la máxima elegancia. Los modistos para ropa de mujer más famosos, la comida francesa, la arquitectura, la pintura, todo eso, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, tenía fama de ser la cumbre, la culminación de la cultura occidental en las formas. Montaigne fue el gran propiciador de esa elegancia de las formas a partir del siglo XVI. Pero él creía que esas formas elegantes, pero al mismo tiempo simples, que esas formas iban a ganar a adeptos a la filosofía y en general a la cultura. Por lo tanto, su argumento es muy interesante
Él dice, en lugar de leer esos textos aburridísimos del gran Aristóteles, él era un admirador de Aristóteles, pero no de su estilo. Por suerte Montaigne no tuvo que leer a Marx y a Hegel. Entonces, él creyó que la filosofía hubiera recibido un apoyo mucho más fuerte si hubiese sido escrita en un lenguaje a la vez simple y elegante. Él dice que esa elegancia y esa comprensión fácil es la cortesía del autor frente a los lectores. Toda la obra de Montaigne es una obra sin entusiasmo. Es una obra escéptica, distanciada, probatoria con respecto a todos los fenómenos que estudia. Él dice que el mayor peligro es creer que uno tiene una predisposición a imponer una cultura al mundo, que eso es lo que hay que evitar. Por eso en el prólogo él dice clarísimamente, lector, vas a perder tu tiempo leyendo este libro, porque yo soy la única materia del libro. El libro no contiene absolutamente ninguna defensa de una causa pública honorable. Por lo tanto, lector, lee otra cosa y no me leas a mí porque es simplemente una pérdida de tiempo. ¿Qué autor, estimado público, prologa así un libro? Es pues muy raro, es muy original que él diga, lector, no leas este libro, pierdes tu tiempo. Ningún autor, ni yo digo eso. Vean ustedes lo original de este autor. Ahora, estimado público, él era en sentido filosófico un escéptico, y por ello tenemos que dedicar unos minutos al escepticismo que Montaigne trató de recuperar para la era moderna. Aquí quiero mencionarles algunos aspectos de las corrientes escépticas. El escepticismo es una de las corrientes postclásicas en Grecia. O sea, después de Platón, Sócrates y Aristóteles, vienen los escépticos, los epicúreos, los estoicos y los cínicos, esas cuatro grandes escuelas. La más pequeña, la que ha tenido menos importancia en la antigüedad, han sido los escépticos. Montaigne es el que ha redescubierto a esos autores. Autores, estimado público, que hasta hoy son bastante desconocidos. Pirrón de Elis, ¿quién conoce a este tipo? O el que lo menciona muy a menudo, Sexto Empírico. Son realmente pensadores muy de segunda y de tercera que Montaigne se ha preocupado de incorporarlos al canon, o sea, a la estructura de la gran filosofía. ¿Qué es escéptico, estimado público? Significa generalmente una actitud probatoria, distanciada con respecto a todos los fenómenos del mundo. Los escépticos son generalmente gente desencantada con el mundo en que les toca vivir. Como Montaigne, que nunca pudo identificarse con su siglo XVI. El escéptico es aquel, skepsis es la palabra griega, aquel que en forma probatoria lanza una mirada de conjunto, así en una especie de semicírculo, sobre su mundo circundante, todo lo encuentra criticable, todo, y naturalmente no puede entusiasmarse por nada. Tampoco lo encuentra terriblemente detestable, a él le fue muy bien en la vida. Era, como les decía, un hombre de muy alta posición social y al mismo tiempo muy rico, así que a él la vida lo trató muy bien. Tuvo además en los últimos años de su vida la suerte de una discípula femenina
que era una gran filósofa. O sea, tuvo mucha suerte en la vida. Y su primer matrimonio con una mujer inmensamente rica que jamás le preguntó nada, que jamás le puso obstáculos a nada. Es una palabra muy envidiable su vida, obviamente. Entonces, ¿qué hace el escéptico? Mira con distancia todo. Todo lo ve no en colores o negro o blanco, sino como dijo el mismo Montaigne, todo lo ve en tonos grises. O sea, ni muy bueno ni muy malo. Él reconoce la justificación, por ejemplo, de que haya gobiernos. Él no critica eso. Él critica solo el desempeño concreto de gobernantes específicos. Pero él no critica para nada la institución del gobierno. Entonces, ¿qué hace el escéptico en general? La filosofía, dice Montaigne, debe reducirse a una discusión sobre todo de la vida práctica, debe dedicarse a las dos grandes disciplinas, desde Platón, la política y la ética. Esas son las dos disciplinas. Tiene que, según él, porque ya se ha dicho todo, tiene que alejarse de cosas que a él le parecían ya tratadas exhaustivamente. Es una tendencia, además, como hemos dicho, muy usual en todo el siglo XVI. Ontología, metafísica, lógica, todas esas cosas clásicas que durante la Edad Media los filósofos habían construido, esas sumas teológicas, esas catedrales del pensamiento, como lo hizo Santo Tomás de Aquino. Eso les pareció no equivocado, sino superfluo para la vida del siglo XVI. ¿Ya? Es decir, estimado público, es una crítica que dice, no es que esté equivocado Santo Tomás, simplemente no nos tiene nada que decir para nuestro mundo actual. La filosofía, por lo tanto, no tiene que dedicarse a reflexiones sobre la esencia, sobre Dios, etcétera, etcétera, sino sobre cuestiones que atañen la vida cotidiana, la ética y la política. Él creía, por ejemplo, que la mejor educación era la autodidacta. O sea que uno mismo leyendo es como se forma más adecuadamente. Su frase principal, que la hizo grabar en su famoso castillo, el castillo es hoy una atracción turística, se puede visitar la torre donde él mismo residía, una torre donde estaba prohibido el ingreso a todo el mundo, incluyendo a su esposa, porque él creía que solo en la soledad con los grandes pensadores, solo en esa soledad se podía crear. Quiero contar simplemente un detalle insignificante, pero que nos muestra cómo era Montaigne. Él se ponía sus vestiduras de gala, las vestiduras que se usaban en la corte, cuando se encerraba en esa pequeña torre y cuando él, podríamos decir, llamaba a los grandes espíritus a conversar con él. Cuando él conversaba con los clásicos griegos y romanos, que es lo que más le gustaba, Plutarco y los otros, a ellos, para hablar con ellos, se vestía de gala. Y él decía que siempre le contestaban, claro, en forma de libros. Los libros de estos autores le contestaban sus preguntas. Como ven ustedes, es un retraimiento, es una actitud ultra individualista que no quiere saber nada de prejuicios colectivos, vida social, causas políticas, movimientos revolucionarios. Él no quiere saber nada de eso. Él dice, entrando al fondo de su pensamiento, existe una sola ciudadanía que vale la pena, y esa es el cosmopolitismo.
Él decía, la única ciudadanía que vale la pena es ser ciudadano del mundo, muy parecido a Erasmo de Rotterdam. Entonces, esa idea de que todo el mundo es mi patria, esa idea significa que todas las naciones son equivalentes en dignidad, en soberanía, en calidad intelectual. Es realmente podríamos decir, un alegato, un llamado a la igualdad de todas las naciones del mundo. Él era profundamente antinacionalista. Quiero mencionarles solamente un dato muy interesante que nos muestra a Montaigne, como él en el fondo pensaba. Montaigne leyó las primeras investigaciones sobre el Nuevo Mundo, sobre el territorio que hoy llamamos América. Y en esas relaciones de los primeros años de la conquista portuguesa y española, habían algunos relatos, sobre todo las portuguesas, sobre los antropófagos, o sea, sobre esa actitud de algunas tribus de comerse, de asarlos primero y luego de comerse a los adversarios. Montaigne defiende a los antropófagos con un argumento realmente muy moderno. Él dice, los antropófagos se comen al adversario precisamente porque es valioso, precisamente porque es importante, porque quieren de alguna manera impregnarse de los valores y de las cosas positivas que tiene el adversario. Entonces hay que tostarlo, hay que condimentarlo, adobarlo muy adecuadamente y con mucho respeto. Y luego hay que trocearlo, hay que cortarlo, también sin causar dolor al cadáver, hay que hacerlo cuidadosísimamente. Y luego hay que comérselo en forma ceremoniosa, porque es algo que se hace por necesidad, probablemente por hambre, pero también porque es un honor comerse a un adversario con quien valió la pena combatir. Y el segundo argumento ligado a eso nos dice, en cambio, ¿qué hacen los franceses y los europeos en general? En estas guerras de la religión matan en proporciones muchísimo más grandes que los antropófagos, matan a gente inocente y ni siquiera se las comen, los dejan pudrir a la intemperie. Él está relatando las terribles guerras de la religión en Francia y Gran Bretaña, en Francia y Alemania. Entonces, comparando con esa matanza de inocentes, con esa matanza además inocua, porque nadie ganó en las guerras de la religión, como les digo, al final fue el equilibrio, lo mismo en Francia que en Alemania. Entonces Montaigne dice, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué? Para que todo termine como era al principio, o sea, nadie gana, pero todos han perdido gente. Esa es la cultura ilustrada de Europa. O sea, una cultura, en eso se parece algo a lo que muy posteriormente escribió el indianista boliviano Fausto Reinaga. Es una cultura que mata, miente, hace actos criminales y ni encima no gana nada con todos esos actos criminales. Hay una obra de Fausto Reinaga que se llama Sócrates y yo, donde él tiene esa famosa frase, la cultura occidental en el fondo solo mata y miente. Lo dijo Montaigne algunos siglos antes. Entonces, tenemos, estimado público, claro, es todo irónico, los escépticos son al mismo tiempo irónicos. Ironía significa, según Montaigne, distancia con respecto a uno mismo. Significa no tomarse en serio uno mismo. No sé qué piensan ustedes de un tipo así, que ya desde el prólogo claramente se nota que no escribe con absoluta seriedad.
No sé, chicas y chicos, qué pensarán ustedes, pero es una posición realmente interesante porque es muy original. La defensa del antropófago por considerarlo un acto en términos relativos mucho más humano que las guerras entre fracciones en los países europeos. Entonces, no hay duda que es una tendencia que podríamos llamar contraria al eurocentrismo. Los fundamentos a la crítica del eurocentrismo, por lo menos muy parcialmente, están en este autor, y también contra el etnocentrismo, el creer que la etnia de uno es superior a las otras. Como era un tipo rico, se dedicó en parte a viajar. Y él notó, él visitó sobre todo países de Europa Occidental, él notó que italianos, alemanes, suizos, etcétera, tenían más o menos los mismos prejuicios, pero también los mismos gustos que los franceses. Tempranamente él notó que los franceses no cocinaban mejor, no se vestían mejor y no eran más elegantes que otros pueblos que él visitaba. Por lo tanto, una tendencia fuertemente de crítica y rechazo al nacionalismo y al etnocentrismo. Ahora, estimado público, ¿qué más dice Montaigne sobre la cultura francesa? Es una cultura sin alma, es una cultura brillante en las formas, pero no tiene un alma, no tiene algo que la haga humana. Es una cultura de, como fue la corte francesa, que siempre fue la más amplia, la más lujosa de toda Europa, hasta que vino la Revolución Francesa. Esa cultura es una cultura brillante, pero inhumana. O sea, es una cultura cuya brillantez está construida sobre el sufrimiento de otros. Pero al mismo tiempo, para que vean ustedes lo curioso de este personaje, él dice, los que critican el lujo de la corte son solamente aquellos que quieren tomar el lugar de los cortesanos. No tienen ningún amor verdadero al pueblo. Solamente los que critican quieren tomar el lugar de los poderosos. Y él se refiere también, vamos a ver en la próxima sesión, un poquito del pensamiento alemán que empieza después del italiano, del británico y del francés. También los alemanes han contribuido en algo al pensamiento moderno, claro, después de los otros. Vamos a ver que los alemanes realmente también tomaron muy en serio algunas cosas, y esas cosas han sido criticadas severamente por Montaigne, como por ejemplo el intento de los anabaptistas de construir una sociedad igual. Voy a mencionar la próxima sesión a estos anabaptistas porque son los antepasados directos de los menonitas, que curiosamente aquí en Bolivia y en el Canadá tienen sus principales colonias. Y nosotros consideramos a los menonitas como gente conservadora, atrasada, anacrónica, ¿no es cierto? En el siglo XVI era la extrema izquierda. Eso no es casual, y eso lo predijo Montaigne, afirmando que así, en forma conservadora, iban a terminar esa gente que quería la revolución total. Vamos a ver eso al tratar la filosofía alemana. Estimado público, aquí vamos a terminar. Quiero hacerles yo una pregunta, porque poco a poco nos estamos acercando al fin de este módulo, aunque todavía falta el racionalismo francés, el cartesianismo, el empirismo británico y el comienzo del racionalismo alemán. Nos faltan esas tres grandes tendencias que vamos todavía a llevar. Pero yo todos han recibido, me imagino, el programa. El programa tiene al final, la última página, una breve indicación cómo sería el sistema de calificación. Porque algunos de ustedes son alumnos libres y no les es indiferente
la calificación, pero algunos quieren, ¿no es cierto?, una calificación. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieren ser calificados? Yo les hago al final en el programa una propuesta, que naturalmente no la impongo, sino que la pongo aquí a discusión entre este ilustre público. ¿Ya? Les ruego que vean ese programa, las últimas páginas, y me dan, no es nada importante en el fondo, que me den su opinión sobre si les parece bien ese sistema. ¿Qué es un sistema? Lo diré en una palabra: opuesto al clásico sistema de calificación que aquí se usa desde la fundación en 1624 de la Universidad San Francisco Javier. O sea, un sistema opuesto a controles de lectura, exámenes parciales, etcétera, etcétera. Ese sistema infantil medieval de poner mano dura a los alumnos, a mí me parece simplemente una desgracia. Pero, admito que es lo que les gusta a los alumnos. Tal vez no a ustedes, pero a los alumnos normales les encanta ese sistema porque dicen dos cosas. Se nota que el profesor toma muy en serio su curso y por eso nos da exámenes, tareas, fichas y todo lo que sea, porque quiere que nosotros avancemos en el saber y por eso nos pone muchas tareas que nosotros tenemos que hacer. Y en segundo lugar, es algo del subconsciente de los queridos alumnos, ese sistema les recuerda la casa paterna y la escuela, con sus severos controles. Entonces, por eso es que ese sistema es tan popular aquí. De todas maneras, me gustaría la opinión de ustedes sobre lo que les propongo en el programa. El señor Gómez, si no me equivoco, y el señor Paz. Con eso terminaríamos la sesión. Y el señor Carlos. Sobre la evaluación, sí, profesor, nosotros ya hemos, yo ya he verificado su programa. Sí. Y por favor, sería muy adecuado como usted suele calificar, es decir, al final del curso, presentar un ensayo por escrito. Nada más. Crítico. ¿Ya? Y, Sí. y calificar también la participación crítica en clases. Gracias, señor Gómez. Y yo propongo ese sistema, pero puede ser que a algunos no les guste. Escucharemos ahora al señor Paz y luego al señor Carlos. Comparto la opinión del compañero, me parece la mejor forma para la materia porque es realmente innovador y muy cómodo para nosotros. Claro, tendrían que escribir un ensayo donde no contesten preguntas, por ejemplo, ¿qué dijo tal autor?, sino dan su opinión crítica sobre cualquier tema tratado en el curso. Cualquier tema, pero una opinión crítica. Por ejemplo, puede ser que a algunos les guste decir, en el fondo Montaigne era un perro imperialista que, etcétera, etcétera, que disfrazaba sus aviesas intenciones. Me parecería un buen argumento. Señor Paz, ¿sí usted? ¿Tendría que ser un ensayo, como usted dice, científico o un ensayo al estilo de Montaigne? Al estilo de Montaigne. Señor Claro. Sí, solamente, igual estoy de acuerdo en que sea un ensayo, Sí. un ensayo con la consideración de que, Saúl planteaba la calificación de la participación, que me parece oportuno, como usted decía, para subir nota. Pasa que muchas veces no es fácil llegar a clase y uno tiene menos oportunidad de participar, ¿no? Claro, tengo aquí ya una lista de todos los que han participado y les diré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 justos han participado hasta ahora. Y tengo el leve presentimiento de que hay unos 20 en sala. Entonces la mitad no han participado. Y por los nombres de pila que tengo aquí, lamentablemente, ninguna dama ha participado todavía. Señor Claros, ¿qué opina usted de eso? ¿Es casualidad, sin importancia, o tiene algo atrás? ¿Que no? El hecho de que las chicas no participan. Bueno, hay menos probabilidades, ¿no? Hay menos chicas en todo caso, pero yo creo que es un tema de probabilidad nomás. ¿Sí? ¿No? Sí, pienso que sí. En todo caso, lo que le decía es que... 600, es casi la mitad. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no participan? Sí.
la verdad no sabría decir. Y yo tampoco, yo realmente estoy sorprendido de eso, porque hoy en día estamos en el siglo XXI, que es claramente el siglo de las mujeres, ellas mandan en todas partes, ¿no es cierto? Entonces yo las animo también a que expongan muy dura y críticamente sus opiniones. Chicas y chicos, como son ya las 9, nos despedimos. Pero estaríamos quedando, el ensayo sería sobre los 100 puntos. Y es No, el ensayo sería seguramente, estoy abierto a propuestas, 70 puntos y el resto la participación, u 80, no sé. Eso lo podemos discutir democráticamente, no tengo ningún problema. El señor Salas, que es el que más ha participado, obviamente, y el señor Molinero tendrían una ligera ventaja. Pero falta. Por ejemplo, estos dos señores siempre han dicho cosas interesantes, Salas y Molinero. También Gómez y Paz. Entonces, realmente hay un buen nivel de discusión. Y eso... ¿Y cuál sería la ponderación sobre la participación? ¿El que tiene más el máximo? Tal vez 30 de 100. Pero 70 el ensayo, 30 la participación, más o menos. Más o menos. Incluso, doctor, a manera de sugerencia, Sí. Para aquellos compañeros que quizás se sientan un poco por los horarios de trabajo o X motivos que no puedan asistir de completo y eso compromete también, desde luego claro, su participación, podrían hacer un esfuerzo en hacer un ensayo mucho más Sí, crítico claro. dependiendo de la calidad del ensayo también se puede ponderar en ese sentido Claro, una sin participación. duda. Si es que vale la pena, es destacado el ensayo, como no se podría compensar lo que otros en participación estamos dando, ¿no? Yo les aconsejaría a ustedes que no hagan en la vida ningún trabajo gratis. Es decir, si escriben un texto, que posteriormente lo hagan publicar en alguna oportunidad. La carrera posee una revista de los estudiantes llamada Lupinani. Ustedes deberían leer esa revista y colaborar, porque es una revista sin temas concretos, sino es una revista general, que justamente publica buenas participaciones de alumnos. Chicos, entonces el próximo lunes.